Bienvenidos amigos, 10 años, 10 personalidades. Estamos de fiesta en el BIE, conmemorando 10 años de existencia y por eso hemos convocado a 10 personalidades, 5 mexicanas y 5 extranjeras que nos han hecho el favor y el honor de participar en este ejercicio para analizar lo que ha sucedido en estos últimos 10 años en el mundo, en México y en otras regiones. En este caso, en esta ocasión, estamos de gala porque tenemos a don Julio Ariza, presidente de Toro Televisión, una cadena de medios informativos en España muy reconocido, que ha dado una batalla durante muchos años yendo en contra de la corriente y del discurso que ya sabemos que nosotros hemos combatido durante tantos años aquí en el BIE, y por eso le agradecemos enormemente a don Julio que nos dé esta oportunidad de tenerlo en nuestro canal. Bienvenido, don Julio, es un placer y un honor tenerlo con nosotros. Y con mi admiración, don Miguel, por todo el trabajo que ustedes hacen y que llevan haciendo ya bastantes años. Es un honor para mí estar y un privilegio estar en esta entrevista con usted. Muchas gracias, don Julio. Pues 10 años parecen de repente mucho tiempo, de repente parece menos tiempo, pero yo creo que el mundo y España en particular ha cambiado bastante. Hace 10 años, en el 2013, tenían una realidad muy diferente a la que tienen ahora. Nos vemos, yo creo que cada vez, desgraciadamente, no sé si es la percepción también para ustedes, como que más cerca del abismo al que no acabamos de caer, pero que cada vez lo vemos ya, nos vemos más en la orilla. Me imagino que la situación en España en estos 10 años se ha deteriorado mucho más de lo que pensábamos. Hace 10 años en México también pensábamos que estábamos ya en el borde, pero ya hemos visto a lo largo de esta década que siempre las cosas pueden ir a peor. Así que cuéntenos un poco, don Julio, por favor, cómo ha cambiado España en estos 10 años y, cuál es la situación en la que se encuentra ahora su país, por favor. En estos 10 años España es un país que es menos libre, sus ciudadanos son menos libres, está mucho más endeudado, creo que estaba hace 10 años, y es mucho más ignorante. Todos los informes desde el punto de vista educativo y cultural de nuestro país han ido empeorando sistemáticamente y, por tanto, estamos mucho más endeudados, somos menos libres, hemos cambiado libertad por seguridad y por subvención y somos más ignorantes. Pero es verdad que con ese ambiente general, los buenos hoy son mucho mejores, desde mi punto de vista, que hace 10 años. Han consolidado su idea del bien, su actitud hacia el bien, y son hoy probablemente más beligerantes, más activos en esa defensa del bien. Y los malos pues son un poco peor porque han permitido incluso algo que es probablemente lo peor que ha ocurrido en estos 10 años, pero no solo en España. España es uno de los ejemplos, uno de los paradigmas probablemente, pero no el único, en la corrupción de los menores, que es uno de los grandes males que nos afligen en este momento desde el punto de vista de la hipersexualización y de la manipulación de los menores. Yo creo que ese es uno de los temas efectivamente que más se ha deteriorado, el avance de la agenda de género en todo el mundo, pero me imagino que particularmente en España. España es un país en Europa, me imagino, quizá el más perseguido por su raíz hispano-católica y porque representa siempre esa voz, digamos, disidente en contra del discurso oficial que se ha impuesto a lo largo de estos, cuando menos 200 años, o a partir de la Revolución Francesa, donde se ha impuesto el materialismo, el iluminismo y todas estas corrientes que van en contra de lo que es y ha sido España, esa España hispano-católica que levantó un imperio. Y yo imagino que en Europa es por eso España el país que yo creo que han tratado de doblegar, porque saben porque saben el potencial que tiene, ya lo demostró a lo largo de muchos siglos, y no quieren que se vuelva, me imagino, a convertir en esa voz de la vanguardia. Ustedes han padecido también a lo largo de estos años un fenómeno de la migración que ha afectado a Europa en general, pero yo que particularmente en España, por esta razón que acabo de decir. Quiero que nos platique un poco, don Julio, cómo ha sido para ustedes en estos 10 años este fenómeno de la migración descontrolada que se ha volcado sobre España con
finalidad de, pues, de desarraigarlos, ¿no? Y de invadirlos de otras ideologías, religiones, costumbres, y que ha golpeado fuertemente a su sociedad, por favor. Bueno, este país es un país, ha sido siempre un país de grandes contradicciones, pero este país ha sido el país inspirador de la evangelización del mundo, no solamente de América, también de muchos otros países de Asia y de África. Ha sido el país que más misioneros y misioneras ha aportado a lo largo de la historia. Es un país de santos, es un país de héroes, pero también es un país de muchas contradicciones internas, ¿no? Juan Pablo II le llamaba la tierra de María, ¿no? Que no es poco, ¿no? Es decir, no es poco para ser llamado y decírselo a un guadalupano como usted, pues imagínate, ¿no? La verdad es que España hoy es un país que ha perdido una gran parte de su capacidad de combate. Aquí conviven dos culturas o dos formas, dos antropologías completamente contradictorias, pero que se alimentan, una alimenta a la otra. Por una parte está la cultura woke, que es una cultura que nos ha venido desde las tierras de las universidades americanas o de Harvard o del MIT o de las distintas corrientes americanas, sobre todo del norte de América, claro, en torno a la ideología de género, y al mismo tiempo ese feminismo radical, esa ideología de género que acepta la autodeterminación de género y cosas de esa naturaleza, ha promovido la invasión del islamismo en Europa y específicamente también en España, pero sobre todo en Francia y en Alemania, también en España. Un islamismo que va en su propia esencia en contra absolutamente de los principios que defiende la teoría woke. Es decir, si hay alguien que no considera a la mujer, si hay alguien que no acepta la homosexualidad, si hay alguien que no acepta la autodeterminación de género, es sin duda alguna la religión musulmana. Bueno, pues la ideología woke y la ideología de género y el feminismo radical, junto con la extrema izquierda, son los principales promotores de su propia exterminación, que es, sin duda alguna, la instalación de la Sharia y la instalación del islamismo como teocracias en los países de Occidente. Eso convive así, no es muy explicable, supongo que sí tiene explicación, alguna explicación tendrá, pero esa es la realidad hoy de España y es una realidad muy lamentable. Como usted menciona, yo creo que es muy importante recalcar las ideologías como esta, ¿no? La woke, o incluso la parte musulmana con esta intransigencia contra las mujeres, igual que el liberalismo y otras expresiones están condenadas al fracaso porque van en contra de la naturaleza del ser humano. Y esa es la ventaja, digamos, o esa es la fortaleza del modelo hispano-católico, que ha sido el único modelo que se ha desarrollado que ha exaltado y que ha ido acorde a la naturaleza del ser humano. Y yo creo que ahí es donde precisamente se ha buscado que España no vuelva a figurar, porque no quieren que otra vez este modelo que, como usted dijo, llevó la evangelización a todo el mundo, pues se vuelva a imponer. Usted mencionó también hace unos momentos, bueno, pues toda esta, bueno, pues como persecución a las ideas, ¿no? Que nosotros representamos, ustedes como medio en España y nosotros acá. Y yo creo que también eso es parte de lo que ha sucedido en estos 10 años. Me imagino que ustedes lo han padecido como medio, cómo se han ido restringiendo las libertades, ¿no? Para decir las cosas. Ahora el lenguaje políticamente correcto se ha vuelto mucho más restrictivo de lo que ya era. Y me imagino que ustedes como medio libre que son y que han defendido pues la verdad de una manera muy valiente, pues han ido teniendo cada vez más acoso y me imagino que cada vez más persecución, porque ahora ya no es un asunto de libertad de prensa, sino ya es una cuestión judicial donde ya se le prohíbe a los medios decir la verdad. ¿Cómo ustedes han vivido este proceso de ir padeciendo una censura cada vez más mordaz en esta década, don Julio? No de forma muy diferente a como lo hacen el resto de los, digamos, de los que comparten nuestras ideas en el mundo, ¿no? Al final, además, una televisión hoy en día
no solamente vive de salir por el grifo de la propia televisión, sino que son las redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Y todas esas redes están condicionadas exactamente por los mismos censores que lo están en el resto del mundo. Permítame hacerle una pregunta, don Julio. Ahorita que mencionó las redes sociales, ¿cómo ha sido para ustedes como medio de comunicación abierto, un medio de comunicación tradicional, pero que ustedes se han podido adaptar también pues al mundo digital? ¿Cómo ha sido la irrupción de las redes sociales que en estos 10 años precisamente pues han desplazado a muchos medios tradicionales? Incluso muchos periódicos como el New York Times o el Washington Post dejaron de tener sus ediciones impresas en papel después de 100 años. Y esto me imagino que también para ustedes pues ha representado un reto. Ustedes están muy activos en las redes sociales, obviamente como medio, pero ¿para ustedes ha sido una herramienta o ha sido como un enemigo para su medio o sus medios de comunicación? No, sin duda alguna una herramienta. Una herramienta que nosotros tenemos que manejar con muchísima más delicadeza, con mucha más precisión que nuestros adversarios, porque es una herramienta que te da una descarga eléctrica a la que te descuidas en la mano que la está manejando, ¿no? Pero es una herramienta muy interesante y muy útil. Por otra parte, yo creo que las redes sociales todavía están por perfilar, es decir, van a cambiar muchas cosas en las redes sociales y una de las que tiene que cambiar sin duda ninguna es que no puede caber el que la gente no esté identificada, ¿no? Es decir, no es posible que se pueda ir hacia un mundo en el que se construyen opiniones públicas que no existen, que son ficticias, que son simple y llanamente farsas, ¿no? Es decir, y hoy las redes sociales están llenas de farsas y de farsantes. Y para nosotros ha sido, digamos, la experiencia es la de mantener las mismas líneas ideológicas, editoriales, caiga quien caiga, tratar también de posicionarse como gente, digamos, fiable, confiable, ¿no? El cambio es dramático, ¿no? Desde el último episodio para mí más significativo de ese cambio es sin duda alguna la diferencia que tuvo de audiencia la entrevista de Tucker Carlson a Donald Trump respecto al debate que la Fox organizaba en ese mismo horario a los candidatos a los caucus republicanos, ¿no? Es decir, eso o la reciente entrevista del propio Tucker a Milei, ¿no? Es decir, que ya por encima de los 420 millones de visualizaciones. Es decir, estamos en un mundo que está cambiando dramáticamente y muy dramáticamente, especialmente para los grandes medios que, vendidos a sus propios intereses, condicionados exclusivamente por sus propios intereses, han engañado a sus espectadores, han engañado a sus lectores, han engañado a sus clientes. Y eso les va a pasar y les está pasando una factura tremenda. Usted ha tocado un tema, yo creo que fundamental, don Julio, que es el de la credibilidad. En los dos sentidos, ahorita mencionó a los medios de comunicación. Los medios tradicionalmente de comunicación, desde la prensa en el siglo XIX, siempre pues han sido medios también de propaganda, de acuerdo a los que lo pagan, ¿no? Esto sabemos que así ha funcionado. No hay ningún medio que pudiéramos considerar neutral, no existen porque todos tienen una línea editorial que responden a intereses. Pero muchos medios de comunicación se han convertido pues en, como usted lo mencionó, en engañadores, en medios que han hecho que la gente pierda el criterio, que pierda el contacto con la realidad. Pero ahora, aparte de eso, ustedes como medio pues tienen el reto de ser creíbles y eso yo creo que es algo muy importante. Y esa es una pregunta, ¿cómo mantenerse a flote en el mar de la incredulidad, es decir, donde abunda la mentira y el engaño y ustedes se convierten pues como en un faro de la verdad? Ese por un lado. Y otra pregunta que vaya concatenada es cómo se puede, precisamente en el mar de las redes sociales que están inundadas, muchas de ellas de mentiras, de noticias falsas, cómo ustedes pueden navegar en medio de todo eso y cómo pueden ofrecer
a la audiencia que los ve o que los escucha esta certeza de que lo que ustedes están diciendo es verídico en medio de porque el hecho de ir en contra de la corriente es que les pueden señalar a ustedes de que ustedes son los que están mintiendo porque todos están yendo en sentido contrario, ¿no? Vamos a ver, Tocqueville tenía una tesis muy interesante cuando explicaba que el ser humano prefiere adherirse a una mentira socialmente admitida que quedarse solo con la verdad. Nosotros, como medio de comunicación, tratando de dar un respaldo a los que comparten con nosotros una misma visión, una misma cosmovisión, una Weltanschauung, una visión del mundo, ¿no? Y aquellos que la comparten, decirles desde nuestros medios, no estáis solos. No estáis solos, es decir, hay más gente con vosotros. No os vayáis, no os rindáis, ¿no? Es decir, yo creo que ese es un trabajo fundamental como medio. Los instrumentos son muy sencillos desde mi punto de vista. Desde luego, trabajar mucho, el rigor cuando haces las cosas, exigir a los que están en tu medio que traten hasta el mínimo de contrastar las cosas que vemos y ser capaz al mismo tiempo de, si nos equivocamos, perdón, públicamente. Yo creo que esos son elementos fundamentales para un medio como el nuestro y para que pueda conservar su credibilidad intacta, ¿no? Usted al principio de la entrevista comentó algo que no quiero dejar pasar porque me parece muy significativo, que en estos 10 años se ha generado también una reacción positiva a todo este abuso que hemos padecido, ¿no? Tanto de pues la imposición de una agenda unilateral que quieren uniformar, es decir, que solamente sea un discurso único y que no haya disidencia. Usted mencionó que esto ha provocado también una especie como de reacción, ¿no? Como siempre, pues cuando hay una invasión de alguna enfermedad, algún virus al cuerpo, pues siempre se generan anticuerpos que son los que sacan adelante al organismo. Creo que a lo que usted se refería en un comentario al inicio, de que esto ha propiciado que surgiera como una nueva, vamos a llamarlo generación, o eso fue lo que yo entendí, de gente valiente que ya está harta de todos los abusos que hemos visto a lo largo de los últimos años y que ahora está enfrentando de manera decidida esta avalancha. Cuéntenos un poco sobre eso, cómo usted lo ha visto que ha surgido esta nueva pues generación de gente que está ya enfrentando abiertamente todo este tipo de abusos, por favor. Por una parte, la historia está llena de procesos pendulares, ¿no? De un lado hacia el otro. Pero por otra parte, usted lo ha mencionado con mucha claridad y con mucho tino. Es decir, estamos hablando del derecho natural y de la ley natural, que son las claves para conseguir una sociedad sostenible. Es decir, no hay sociedad sostenible que no se atenga y cuyas leyes positivas no se atengan a la ley natural y al derecho natural. Y las leyes positivas desde hace muchos años, también aquí en España, no se han atenido, han ido directamente contra la ley natural y contra el derecho natural. Ese es un suicidio social, un suicidio. Y el ser humano en general tiene una tendencia innata a la supervivencia, una tendencia innata a conservar la vida, a conservar su libertad. Y yo creo que hay mucha gente que está despertando porque se han llevado las cosas a tal extremo que hay mucha gente despertando. Es decir, cuando el otro día leíamos aquí en España, seguro que ustedes también lo han leído, que había una manifestación en el aeropuerto de Berlín de 2.000 personas que se consideran transespecie, que se creen perros y estaban aullando reclamando los derechos de los transespecie que se creen perros, ya hay pues una cantidad de personas que conservan el sentido común y la lucidez, que dicen, oye, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y también que muchas personas también que lo que hacen es defender con uñas y dientes los derechos de su familia y los derechos de sus hijos y de sus nietos. Y hay mucha gente que no está dispuesta a renunciar a la defensa de eso, que es esencial en su vida. De hecho, abonando esto que usted comenta, en estos últimos días ha habido, me imagino que ustedes lo han visto y lo han reportado, manifestaciones multitudinarias en algunas ciudades de Canadá. La gente ya salió a las calles a
manifestarse en contra de todos estos abusos que Trudeau durante muchos años ha tratado de imponer a la sociedad canadiense, precisamente algo que va en contra de la naturaleza. Y usted mencionó ahorita, y quiero tomar ese tema, el tema de la familia. En 10 años, en estos 10 años, España me imagino que también, y parte de lo que mencionó va en este sentido, del despertar de la gente que está reaccionando. Parte de esto es que España había tenido, como el resto de Europa, una tendencia que iba en contra del sentido de familia, es decir, ya los matrimonios no tenían hijos, los que se casaban y otros se mantenían solteros. Y quiero preguntarle, bueno, usted sabe que pues los musulmanes y la gente que viene de África, pues sí son muy tendientes a tener mucha familia, muy Prolíficos. prolíficos, exactamente. En España, este proceso de la falta o de la caída de natalidad está empezando a revertirse como un proceso natural de haber tocado fondo y ir ya ahora sí en el sentido correcto a donde tiene que ir la sociedad. En absoluto. Mire, esta mañana yo ponía un ejemplo sencillísimo. Usted sabe lo que es el IVA, la tasa de valor añadido, el impuesto de valor añadido. Y esta mañana yo me he ido a una farmacia y he comprado una pastilla del día después, de esas que se usan para abortar. He comprado unos preservativos y he comprado unos pañales para niños. La tasa de valor añadido, el impuesto de valor añadido en España de la pastilla del día después es un 4%. La tasa de valor añadido de un preservativo es un 4%. La tasa de valor añadido sobre unos pañales para niños es un 21%. Oh. Estamos hablando, ese es el modelo fiscal para conseguir que la demografía no solamente permanezca donde está, sino que disminuya. Es decir, el precio de la vivienda, la propia arquitectura de los edificios, la conformación de las ciudades, la formación de los chicos, todo contribuye a que, por supuesto, la ideología de género y el enfrentamiento entre los hombres y las mujeres y las leyes de género, todo eso contribuye a que cada día las personas tarden más en adquirir un compromiso matrimonial o un compromiso de vida en común, permanecen más tiempo viviendo en la casa de sus padres y, por supuesto, tardan muchos más años en que la mujer quede embarazada. Si queda embarazada, porque una parte importante ya de las mujeres, por lo menos en nuestro país, ya no quieren tener hijos. Eso no solamente no se ha revertido, sino que está propiciando que el sistema de pensiones entre en colapso dentro de muy pocos años. Es un contrasentido, es una cosa completamente irracional, suicida, pero es un tsunami. Es decir, por mucho que estemos allí unos cuantos gritando que paren ustedes esto, yo creo que por el momento eso no va a ocurrir. Y por eso, y con ese pretexto se justifica pues la invasión, ¿no? De la llegada masiva de gente que se supone o lo quieren vender como que son los que van a acabar pagando las pensiones cuando ellos llegan a reclamar ayudas sociales y no están aportando realmente a la economía formal de España, ¿no? O bueno, o de Europa en general, porque eso lo estamos viendo, aunque es un fenómeno diferente y yo creo vale la pena mencionarlo, aunque no es el tema de esta entrevista, pero el fenómeno de la migración. Continuamos, estamos con don Julio Ariza, presidente de Toro TV. Don Julio, en todos estos temas que hemos tratado a lo largo de la entrevista, hay uno que obviamente no quería dejar de pasar. Usted sabe que el presidente actual que tenemos pues es bastante estrambótico y ha causado pues ha llamado la atención a nivel mundial por los ridículos que ha dicho y hecho a lo largo de estos 5 años. Aunque también es un presidente de izquierda como Pedro Sánchez, pues creo que hay una diferencia de estilo entre uno y otro. Incluso pasó algo curioso, que es lo que le quiero preguntar. Al principio de este gobierno, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente en México, salió con pues esta historia de que quería una disculpa, casi una reparación de daños de parte de España por la llegada hace 500 años de Hernán Cortés y sus compañeros, y que él lo tomó como un agravio. Y bueno, esto obviamente desató todo tipo de polémicas y de reacciones acá, pero lo que yo le quiero preguntar es la reacción que hubo allá, porque la izquierda en España, pues ya sabemos que se ha caracterizado también pues por renegar de este pasado glorioso que tuvieron, y esta postura irracional del presidente de México obligó
de manera, pues yo creo que bastante curiosa, a Pedro Sánchez a salir a hacer una defensa de España, de la hispanidad y de la conquista. Algo que yo creo que en otro momento y en otra circunstancia, pues él no hubiera hecho. Es más, yo creo que hasta se hubiera sumado a esta crítica, pero aquí quedó obligado por las circunstancias a salir a defenderlo. Cuénteme, por favor. Yo sé que además en Toro TV, pues ha sido quizá el medio que más ha defendido la hispanidad. Quiero saber su opinión sobre esta conflicto, digamos, que surgió con el presidente, su opinión también sobre la defensa que hizo Pedro Sánchez y lo que ustedes en Toro TV pues han comentado al respecto y bueno, pues sobre su defensa que han hecho de manera muy valiente la hispanidad, por favor, don Julio. Bueno, es que en el tema de la hispanidad, solamente la ignorancia te permite hacer afirmaciones como las que hizo don Andrés Manuel López Obrador, que por cierto se apellida López, y por tanto yo me apellido Ariza, ignoro si mis antepasados fueron para allá, pero desde luego si tiene a alguien que pedir perdón serán los antepasados del presidente de México, que fueron los que marcharon para allá, ¿no? Yo no me sumo a esa petición de perdón porque en una gran medida estoy muy orgulloso de que fuera España la que llevara la fe católica, la fe cristiana a esas tierras. Y como yo pienso que la fe cristiana es un activo tan grande, tan valioso, tan importante, creo que México y esos devotísimos mexicanos de la Guadalupana, de la Virgencita de Guadalupe, seguro que no comparten esa visión que tiene el presidente de México, que, insisto, solamente puede deberse a la ignorancia y a una posición demagógica, ¿no? La cristiandad es España, es México, es América, es Filipinas, fue una parte de Japón, donde estuvo mi compatriota también, San Francisco Javier. ¿Qué podemos decir? Es decir, tener que esforzarse, como decía Chesterton, son tiempos en los que hay que hacer esfuerzos enormes para demostrar lo evidente. La cristianización de América es un orgullo para todos los que nos sentimos hispanos y una envidia para los británicos que han contribuido decisivamente con los holandeses a esa leyenda negra que ponen en valor algunos escritos de Fray Bartolomé de las Casas, que eran un verdadero disparate, sin contar con la enorme contradicción que vivía en su propia vida el propio Bartolomé de las Casas, ¿no? No puedo decir nada más que nosotros nos sentimos muy unidos a México y a los mexicanos, y aquí hay mucha gente también que es muy devota de la Virgen de Guadalupe. Así que sobre ese tema quizás hay un punto desagradable de asumir, que es como el propio Papa Francisco ha ayudado con alguna frase confusa o quizás menos que confusa, a propiciar que haya quien todavía defienda esa leyenda negra. Creo que muy poco a poco ya hay historiadores de todo pelaje que reconocen la enorme aportación de España a aquellas personas, a aquellas tierras. Y bueno, pues no se puede decir mucho más, solo hay que ponerse a leer un poco. Y si uno lee un poco, pues comprende que lo que dijo el presidente de México es en fin, es una elucubración fuera de la realidad, ¿no? Y de la historia. Y además la conquista, vale mucho la pena recordarlo, es una empresa que se hizo en alianza de los españoles, que eran 500. Hubiera sido imposible para ellos haberlo conseguido sin el apoyo, la confianza mutua con los pueblos indígenas que también se sumaron a esta empresa para lograr liberarse, ¿no? Del yugo de los mexicas, y además una figura central a la par de Cortés es doña Marina, que fue, pues yo los he definido como nuestro Adán y Eva de la hispanidad,
y de esta nueva humanidad que surgió, porque a la par, o sea, es decir, sin el aporte de ella y su sabiduría y sus buenos consejos, y además la gran sabiduría también de Hernán Cortés de saberle escuchar, esto no se hubiera concretado. Así que por todos lados donde se le vea, pues esto se cae solo porque simplemente estudiar un poquito la narración de Bernal Díaz del Castillo y se desmonta cualquier leyenda negra, porque está ahí muy claro cómo se dieron los acontecimientos. Usted ahorita mencionó también, don Julio, el tema del Papa Francisco. Era la otra pregunta que le iba a hacer también, porque pues si alguien ha contribuido en volver a echarle más leña al fuego de la leyenda negra, pues ha sido este pontificado que ha revivido estos fantasmas. Aquí cuando vino a México el Papa Francisco por ahí del 2015, vino a revivir los fantasmas, por ejemplo, de la teología de la liberación, que a lo mejor en Europa es un tema que pues, no tiene relevancia, pero aquí en América sí tuvo mucha importancia, porque fue cuando el comunismo tomó gran parte de la Iglesia Católica y que todavía la dirige. Ya había estado superado esto porque Juan Pablo II lo había echado al basurero de la historia, pero el Papa Francisco lo vino a revivir. Y lo mismo creo que ha hecho con la leyenda negra, y de hecho nunca ha querido ir a España por una extraña razón, y yo creo que si hay alguien que se oponga al proceso de la hispanización, del hispanismo, y que eso implica además el de la evangelización, pues ha sido él. Quisiera saber su opinión un poquito más amplia sobre la postura del Papa Francisco sobre España, sobre no querer ir a España a visitarla, y sobre pues estos ataques que ha dado o estos comentarios contra la labor evangelizadora de España, por favor. A usted explicarle algo sobre la evangelización y sobre la hispanidad es muy difícil porque usted sabe mucho de ese asunto. Además sabe usted mucho más que yo y ha escrito y ha hablado mucho sobre eso. Yo quiero distinguir aquí lo que es el Papa Francisco, sumo pontífice de la Iglesia Católica, con Jorge Mario Bergoglio, persona, ciudadano individual, que emite sus opiniones personales. Es decir, cuando el Papa habla ex cátedra, yo no tengo, como cristiano, como católico, no tengo nada que decir sino aceptar esa afirmación que él puede hacer. Eso ahí no hay una opinión, ahí hay otra cosa, ¿no? Para un católico, ¿no? Pero las opiniones personales de Jorge Mario Bergoglio en muchos aspectos son fuente de enorme confusión. Y desde ese punto de vista, creo que muchas veces Jorge Mario Bergoglio confunde una forma que tiene de entender el mundo, que procede probablemente de una visión muy argentina y de los problemas sociales y políticos que ha tenido ese país, con algo que es muy diferente, que es la verdad histórica. La verdad histórica es la que es. Y creo que no hace bien Jorge Mario Bergoglio cuando se viste su túnica blanca, no hace bien de opinar tan frívolamente de asuntos que son extremadamente importantes, que lo han sido y lo son para el conjunto de la Iglesia Universal. Y yo creo que ahí Bergoglio peca de imprudencia y peca de ignorancia. Así que yo no puedo compartir en absoluto sus opiniones en esa materia, como en otras tantas, ¿eh? Y no tengo nada más que decir, que eso sí, disocio perfectamente al sumo pontífice de la Iglesia a la que pertenezco de las opiniones de un ciudadano particular en temas que son opinables. Usted sabe que en lo necesario unidad, en lo opinable libertad y en todo caridad. Pues debemos tener caridad también con Jorge Mario Bergoglio y sus opiniones, pero eso no significa que no tengamos que hacer resaltar y hacer relucir la verdad de las cosas, que no en absoluto se compadecen con algunas opiniones expresadas por Bergoglio, ¿no? Claro, por supuesto. Quiero hacerle un par de preguntas finales, don Julio. La primera es, ¿usted cómo ve a España digamos, a corto y mediano plazo? Yo le escuché un video hace unos días hablando sobre la situación déjeme acordarme, era de uno de las autonomías de los vascos, El precisamente. País Vasco, Exactamente. efectivamente.
¿Cree que esta situación que ha estado latente en España de las autonomías que buscan su independencia completa, es decir, romper la unidad de España como país o como reino, cree, la pregunta es, ¿esto cree que va a ir escalando? Ya sabemos que pues, hay fuerzas desde fuera que han estado incentivando esto, como en Cataluña y otras regiones. ¿O usted cree que precisamente por todo lo que hemos hablado a lo largo de esta entrevista, va a venir un punto de quiebre donde se va a buscar ya nuevamente la unidad? O sea, ¿qué cree que sea más probable? ¿Que España acabe rompiéndose y vuelva a haber otra, quizá guerra civil o algo parecido? ¿O por el contrario, llegamos a un punto en el que la ciudadanía de España va a buscar al contrario acabar con esta locura de las autonomías y regresar a una unidad donde se vean fortalecidos como nación? ¿Qué cree que sea más probable, don Julio? Mire, yo creo que en política y en democracia el valor, uno de los valores supremos es el diálogo. El diálogo solo es posible con una posición previa de tolerancia, es decir, de estar dispuesto a colocarse en la posición del otro para entender lo que el otro te quiere decir y lo que el otro cree, lo que el otro siente, lo que el otro piensa. Nosotros llevamos sentándonos mucho tiempo a intentar hablar con personas que tienen una pistola sobre la mesa y que te dicen o aceptas lo que yo te digo o rompo la baraja y te pego un tiro. Te pego un tiro como Estado, te pego un tiro como nación, le pego un tiro a la unidad de todos. Eso no puede ser posible en el futuro. Y eso solamente puede encararse con un gran acuerdo entre la mayoría social, que no está en absoluto dispuesta a acabar con la unidad, porque la unidad, una unidad previa, es un bien moral. Es decir, una cosa es que tú, ante determinadas partes, puedas opinar sobre si es bueno que se unan o no es bueno. Pero la unidad, que es uno de los temas más, diría, los más que están en la raíz de una grandísima parte de nuestros problemas como sociedad, la unidad debe ser recuperada en todos los ámbitos. La unidad es fundamental, la unidad es fuerza y la unidad es perfección. El ser, además de ser bello y verdadero, es uno. El ser es uno. Y sobre una unidad previa no es bueno jugar, porque de la perfección de la unidad solo puedes ir a la imperfección de la división. Y desde ese punto de vista, la política en España va a tener que recuperar un esfuerzo por la unidad de todos. Y yo creo que lo va a hacer porque este Estado, esta nación, tiene 500 años de estar juntos. Tenemos una lengua común que ahora hablan más de 500, 600, no sé si 700 millones de personas en el mundo, que es un instrumento fantástico de comunicación. Y yo creo que España, que además debe retomar el liderazgo de la hispanidad y debe retomar el liderazgo del encuentro de todos los pueblos que hablamos la misma lengua en todas partes del mundo. Pero para poder hacer eso necesita recuperar su propia unidad. Yo soy muy optimista en ese sentido. Creo que las cosas efectivamente están llegando a un punto en el que van a empezar a arreglarse. Esa es mi opinión. Excelente. Y la última pregunta, don Julio, es ya directamente sobre pues el medio de comunicación que usted dirige, muy atinadamente. Me imagino que ustedes se han de sentir como nadando en un mar de tiburones porque representan una voz discordante dentro del resto de los medios de comunicación y sobre todo de la televisión abierta, porque, bueno, medios de comunicación pues puede haber muchos, puede haber periódicos, radios, etcétera. Pero televisión abierta en España, imagino que son pocos canales. Aquí en México se ven algunos de esos canales. Pero ustedes me imagino que han de ser una voz discordante, disidente, que ha de recibir ataques de los otros medios constantemente. ¿Cómo han ustedes sobrevivido, sobrellevado toda esta situación que además, pues las leyes les han ido restringiendo cada vez más la libertad de expresión? ¿Y cuál cree que sea el futuro de los medios como el suyo, que representan pues esa voz que se levanta en contra de esta
opinión única, ¿no? De imponer un lenguaje único y un criterio único. ¿Cómo han sobrevivido y cómo se sienten ustedes en medio de este ambiente hostil? Yo personalmente me siento muy bien, porque me parece que la vida es una batalla, es una pelea, ¿no? Y desde luego pelear es una manera de sentirse vivo. Yo creo que el sentido del humor es importantísimo. También el pensar eh, que uno no, hombre, no está en posesión de la verdad, pero sí que está cerquita de la verdad. Cerquita de la verdad porque estás defendiendo cosas que ha defendido el ser humano desde que es ser humano. Es decir, estás muy en línea de lo que es la defensa del derecho natural y la ley natural y, por tanto, la ley eterna que está instalada en el corazón de los hombres por el Creador, ¿no? Entonces, eso te da mucha tranquilidad, porque efectivamente puedes recibir muchos ataques, pero las cosas son lo que son. Y al final la verdad acaba imponiéndose y la naturaleza es extraordinariamente tozuda. Entonces, bueno, yo creo que nosotros lo hemos llevado porque tenemos el soporte de nuestros espectadores. Somos la única televisión, probablemente en el mundo, que vive fundamentalmente de las cuotas voluntarias que pagan cada mes sus espectadores. Es decir, puede haber otros medios de comunicación, también en Internet, que tienen efectivamente suscriptores, tal. Pero una televisión como la nuestra, que viva esencialmente de las cuotas voluntarias de los espectadores, creo que en el mundo no existe como modelo de financiación y como modelo de funcionamiento. Eso nos hace ser muy fuertes y muy independientes, porque, claro, no es lo mismo depender de miles de personas que de 3 o 4 grandes compañías o algún gobierno que te asegura la subsistencia, porque estás ahí arrojado, ¿no? Estás amarrado a ellos, ¿no? Y a sus intereses. Entonces, lo llevamos bien, lo llevamos con buen humor y además con muchas ganas de crecer y de ser más fuertes cada día. Y además, conforme vamos defendiendo cosas, el tiempo nos va dando la razón. Y nos va dando la razón en casi todo, pero no porque seamos especialmente listos, sino porque estamos muy pegados a la realidad del ser humano, a la naturaleza del ser humano. Y eso no, es que eso no cambia, ¿no? Eso es inmutable. Interesante esto que me comenta don Julio de que dependan de esta, o sea, la gente les dona, es decir, no es que pague por verlo, sino es un donativo voluntario. Claro, porque la televisión se puede ver en abierto sin pagar, sin ningún problema. Entonces nosotros les decimos, bueno, tú quieres que sigamos, usted quiere que sigamos vivos y que sigamos defendiendo esto. Yo le recordaba, creo que el otro día, la tesis de Tocqueville, ¿no? Que el ser humano prefiere adherirse a una mentira socialmente Sí. aceptada que quedarse solo con la verdad. Nosotros somos ese pequeño instrumento que le dice a mucha gente, tranquilos que no estáis solos con vuestra verdad. Hay muchos millones de personas en España y en el mundo que creen lo mismo que usted. Por tanto, no se vaya de allí, no se vaya, usted está en lo cierto. Usted está en lo cierto de que Dios nos creó hombre y mujer y de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, una unión estable y que allí es posible la vida, es posible la educación de los niños. Usted cree que los padres son los titulares de la responsabilidad de la educación de los chiquillos y eso hay que defenderlo a muerte, con uñas y dientes, porque es lo más sagrado que tenemos en las manos. ¿Usted cree que el Estado debe regirse por el principio de subsidiariedad y estar para aquellos asuntos en los que la sociedad civil no puede valerse, para la redistribución de la riqueza, para que los más desvalidos, los enfermos, los más inocentes puedan sobrevivir en una sociedad que a veces es enormemente dura y enormemente selvática? Bueno, para defender todas esas cosas, para defender al niño dentro del vientre de su madre, que es un ser individual diferente a la madre y que tiene todo un proyecto vital delante que tú no eres nadie para destruir. Eh, pues muchas cosas como esas, que difícilmente son defendidas por los medios de comunicación convencionales porque están en esa agenda 2030 que pretende despoblar este mundo, porque le parece que somos muchos y ellos son los que deciden. Bueno, pues nosotros decimos no, no. Nosotros decidimos seguir con el plan, con esa ley eterna, creced y multiplicaos y descuidad porque hasta el último cabello de vuestra cabeza está contado. Así que, como queremos esas cosas que luego tienen una aplicación práctica en la política, en la sociología, en la antropología,
pues creemos que eso es posible, ¿no? Y lo hacemos así, y lo hacemos además felices de la vida y procuramos sonreír aunque nos vayan dando de vez en cuando un cachete, ¿no? Pues qué maravilla y qué brillante forma de terminar, don Julio. Le agradezco de verdad porque esta experiencia que nos cuenta, pues le da mucho ánimo a la gente que haga favor de ver esto y que Sí, efectivamente muchos de sus espectadores y de igual la gente que nos ve a nosotros acá de este lado, pues piensan que son los únicos que tienen estas ideas cuando realmente quizás seamos la mayoría en el mundo. Yo me imagino, yo creo que así es, pero es una mayoría silenciosa que necesita de estos canales como el suyo, de estas cadenas que les dan voz y que lo representan para que pues vean que pues están del lado de la verdad y del sentido común. Y yo creo que por eso la gente se solidariza con ustedes y qué bueno, y ojalá lo sigan haciendo y lo hagan de manera mucho más generosa, hay, ¿verdad? hay que animar a la gente a que sean protagonistas de la historia. Es decir, yo recuerdo una campaña electoral que había un candidato republicano que era McCain, Ajá. que dijo aquello de nosotros no estamos en la historia, nosotros hacemos la historia. Y todos nosotros podemos ser protagonistas de la historia, podemos hacer la historia. Y hay mucha gente que se resigna a estar en la historia. Creo que desde el punto de vista de un ciudadano inteligente y de una persona honrada y de una persona responsable, estamos obligados a hacer la historia, todos nosotros, cada uno en su sitio, pero a hacer la historia. Y usted la está haciendo. Muchas gracias, don Julio, igual que usted. Y bueno, pues creo que tenemos una responsabilidad, ¿no? Si Dios nos puso en esta misión, en este camino, pues tenemos una responsabilidad que cumplir. Ustedes lo han hecho a cabalidad, siendo ejemplo también y modelo y representando a la voz de millones, no solamente en España, sino de en todo el mundo, los que los vemos desde acá, desde América y de otras partes donde eh, el castellano es la lengua que nos une, pues se sienten representados por Toro TV y por toda la gama de programación que tienen tan rica que nosotros también hemos aprendido tanto y que nos ha servido también de modelo y de inspiración. Y bueno, pues en algún momento hasta hemos hecho colaboraciones junto con otros canales hermanos como TLV1 de Argentina, con estos proyectos de análisis de las mesas internacionales que a la gente le gustaron pues mucho porque fue una fórmula creo que bastante interesante y creo que hay mucho que hacer y yo por eso le agradezco infinitamente estos minutos que nos ha regalado en esta entrevista tan Un amplia placer. y que yo creo que a la gente le va a dejar muchísima riqueza por todo lo que usted nos aportó, don Julio, y bueno, pues a la gente que... Están ustedes, don Miguel, si me Sí, permite, sí, adelante. muy presentes estos días aquí en España porque se hizo ayer la presentación de la película Mirando al cielo, Ah, de la historia de San José Sánchez del Río, ese chavalito que fue un auténtico héroe con los cristeros. Eh, exactamente. yo creo en torno a 1926, si no recuerdo mal. Sí, creo que 27 fue cuando lo... 26, Entre el 27 fue 26 y al el principio, sí. 29, mientras duró aquella revuelta contra Calle, ¿no? Que era Exactamente. el presidente que imponía unas leyes contra la religión y contra la enseñanza de la religión. Pues han estado muy presentes porque es una maravillosa película. Así que viva la Virgen de Guadalupe y viva México. Ándele. Y luego, bueno, quedamos unidos también porque, bueno, aquí nosotros tuvimos la guerra cristera y 10 años después tuvieron ustedes la propia, ¿no? Allá en la guerra civil, que también fue una guerra de persecución religiosa y muchos de yo creo que de los actos heroicos de España se vieron como inspirados, ¿no? En la guerra cristera y nosotros aquí en Mm. México recibimos a muchos españoles que tuvieron que salir de allá, así que estamos totalmente hermanados. Lo estuvimos cuando llegó Cortés y bueno, pues cuando salió del vientre de Doña Marina esta nueva humanidad y lo hemos seguido estando con la guerra civil, la guerra cristera y ahora lo estamos haciendo nosotros acá en el siglo XXI hermanando también nuestros medios de comunicación, así que tenemos una historia creo que en común y que todo gire en torno a que Bueno, viva Cristo Rey y a la Virgen del hasta Santísimo. 1940 que llegó el presidente Lázaro Cárdenas y cambió aquellas leyes, gracias Bueno, a esos cristeros. él llegó en 1934 a México y salió en el 40. Ese fue el periodo que él gobernó. Y él fue cuando trajo a muchos de los republicanos aquí a México también
y luego les entregó, fíjese que este es un dato interesante porque les entregó el sistema educativo a los republicanos que venían de España, y ahí fue donde en México se cambia la percepción hacia España y empieza este odio del cual pues hablamos hace un momento, que refleja López Obrador por su ignorancia, pero previo a esto no existía nunca había existido un odio hacia España jamás, pero se nos impuso traído desde el bando republicano español. O sea, esto es algo, pues La podría ser masonería, la masonería que no para quieta. exactamente, así es, exactamente. Y nosotros, pues nuestra labor Muy es bien. combatirla, ¿verdad? Allá ustedes, nosotros acá, y pues no hay que darles espacio para que no sigan haciendo tanto daño. Pues sí, señor. Pues don Julio, le agradezco infinitamente esta oportunidad de tenerlo aquí en este ejercicio que estamos haciendo por el 10º aniversario de nuestra plataforma. Estamos muy Enhorabuena. honrados de tenerlo con nosotros y esperemos que no sea la única vez que podamos contar con su presencia en otras ocasiones, Ya porque siempre su voz es muy importante escucharla. sabe que estoy a su disposición. Le agradezco, don Julio, de verdad. Nuestros mejores deseos para usted, para su empresa, su televisora, para que continúe muchos años más. Le agradezco y les agradezco a ustedes también el favor de su atención y los esperamos en una próxima entrega. Hasta la próxima. Adiós, hasta pronto.